El aroma a café recién molido flotaba en el aire, mezclándose con el leve murmullo de conversaciones y el tintineo de cucharillas chocando contra las tazas. Me llamo Lucía, tengo 19 años, y trabajo en una pequeña pero acogedora cafetería en el corazón de Sevilla. Es un lugar tranquilo, con mesas de madera envejecida, paredes decoradas con fotografías antiguas de la ciudad y una máquina de café que siempre emite un sonido reconfortante. Para mí, este sitio es más que un simple trabajo, es mi refugio. Aquí puedo olvidarme de todo y simplemente disfrutar del ritmo de la rutina, del olor a pan recién horneado, del calor de una taza entre mis manos. A veces, cuando no hay muchos clientes, me asomo por la ventana y observo el bullicio de la ciudad. Aquella tarde de otoño, cuando el sol dorado se filtraba a través de los cristales, haciendo brillar el suelo de baldosas, él entró por primera vez. Javier. No era un cliente habitual. Lo supe en el momento en que se detuvo en la entrada, observando el interior con curiosidad antes de decidirse a entrar. No parecía un turista ni alguien que estuviera de paso. Vestía con sencillez, una chaqueta de cuero marrón, jeans oscuros y una bufanda gris enrollada descuidadamente alrededor del cuello. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada, profunda, atenta, como si quisiera memorizar cada detalle del lugar. Se acercó al mostrador y sonrió levemente. «Un café con leche, por favor». Su voz era suave, pero tenía un tono firme. Preparé su pedido en silencio, sintiendo su mirada fija en mis movimientos. No era la primera vez que un cliente me observaba mientras trabajaba, pero con él se sentía diferente. Le entregué la taza, y por un momento, nuestras manos rozaron. Fue apenas un segundo, pero él pareció notarlo. ¿Algo más?, pregunté con cortesía, dispuesta a seguir con mi trabajo. Sí, ¿tu nombre?, respondió con una pequeña sonrisa. Me reí suavemente. No era la primera vez que alguien intentaba coquetear conmigo. Lucía. Y aquí está tu café. Él asintió, tomó su taza y se dirigió a una mesa junto a la ventana. Desde allí, podía ver toda la calle, los árboles con hojas doradas cayendo lentamente y el ritmo pausado de la tarde sevillana. Al principio, no le di mucha importancia. Un cliente más, pensé. Pero en los días siguientes, Javier comenzó a venir todos los días. Siempre pedía lo mismo. Siempre se sentaba en la misma mesa. Y, lo más curioso, siempre intentaba entablar conversación conmigo. ¿Siempre está tan llena esta cafetería por las tardes? Depende del día. A veces no tenemos ni una mesa libre, otras veces es más tranquilo. Supongo que la gente sabe dónde encontrar un buen café y una buena conversación. Me sonrojé ligeramente, pero sonreí. No podía negar que me divertía hablar con él. Era un hombre con carisma, alguien que sabía escuchar y hacer preguntas interesantes. Me contaba historias sobre sus viajes, sobre las ciudades que había visitado, sobre las personas que había conocido. Y, sin darme cuenta, yo también empecé a contarle cosas sobre mí. Le hablé de mis estudios, de mi amor por la literatura, de cómo había empezado a trabajar en la cafetería para ahorrar dinero y cumplir mis sueños. Él escuchaba con atención, como si cada palabra que dijera fuera importante. Pero entonces, poco a poco, comencé a notar algo más en su mirada. Algo que iba más allá de la simple amistad o curiosidad. Y yo no estaba preparada para eso. Porque mi corazón ya estaba ocupado. El sol ya había comenzado a ocultarse tras los edificios antiguos de Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Dentro de la cafetería, el ambiente era cálido, envuelto en el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de los clientes que disfrutaban de la tarde. Javier volvió a venir. No sé por qué, pero esta vez sentí que algo era diferente. Se acercó al mostrador con la misma tranquilidad de siempre, pero en su mirada había algo nuevo, una intensidad que antes no había notado. «Lo de siempre, ¿verdad?», le pregunté con una sonrisa. Él asintió, pero esta vez,
En lugar de irse a su mesa junto a la ventana, se quedó de pie, observándome. Lucía, su voz sonó más seria. ¿Te gustaría salir a tomar algo algún día? Sentí como mi corazón se detenía por un instante. Sabía que este momento llegaría. Sabía que tarde o temprano, Javier intentaría dar un paso más. Pero yo no podía. Forcé una sonrisa y traté de responder con suavidad. Javier, eres una persona increíble, pero yo ya tengo novio. Un breve silencio se instaló entre nosotros. Vi cómo su expresión cambiaba, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así le doliera escucharla. Entiendo, dijo finalmente, tomando su café sin decir nada más. Esa tarde no se quedó mucho tiempo. Se sentó en su mesa como siempre, pero no intentó hablar conmigo. Y cuando terminó su café, simplemente dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó sin despedirse. Fue la primera vez que sentí un extraño vacío al verlo irse. Los días pasaron, y aunque Javier seguía viniendo, algo entre nosotros había cambiado. Ya no intentaba iniciar conversaciones como antes. Se limitaba a pedir su café y a observar la calle por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo fingía que todo estaba bien, pero en el fondo me sentía incómoda. No porque me molestara su presencia, sino porque me daba cuenta de que, de alguna manera, me importaba más de lo que debería. Una tarde, mientras limpiaba las mesas después de la hora más concurrida, sentí una presencia a mi lado. Era él. Lucía. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. No quiero que esto sea incómodo para ti. Si prefieres que deje de venir, dime y lo haré. Mi primer impulso fue decir que no era necesario. Pero, ¿sería lo mejor? Tomé aire y lo miré fijamente. No tienes que dejar de venir, Javier. Eres un buen cliente, un buen amigo. Él dejó escapar una leve risa irónica. ¿Amigo? No supe qué responder. Javier suspiró y sacó unas monedas de su bolsillo, dejándolas en la mesa. Bueno, al menos gracias por la sinceridad. Y con eso, se fue. Pero esta vez, cuando cruzó la puerta de la cafetería, tuve la sensación de que algo importante se rompía dentro de mí. Porque, por primera vez, me pregunté si realmente había sido honesta conmigo misma. Los días siguientes fueron extraños. Javier dejó de venir. Al principio pensé que era lo mejor. Después de todo, yo tenía novio, y aunque Javier era alguien especial, no podía permitir que esos sentimientos crecieran. No debía. Pero, ¿por qué me sentía tan vacía sin su presencia? Cada vez que miraba hacia la mesa junto a la ventana, la veía vacía. Me sorprendía esperando que él entrara en cualquier momento, con su bufanda gris y su media sonrisa, pidiendo su café con leche. Pero la puerta nunca se abría para él. Y eso me dolía más de lo que debería. Una tarde, mientras cerraba la cafetería, sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Álvaro, mi novio. Lucía, hoy no puedo verte. Ha salido algo importante con los chicos. Suspiré. Últimamente, este tipo de mensajes eran cada vez más frecuentes. Álvaro y yo llevábamos casi 2 años juntos, pero últimamente sentía que algo entre nosotros estaba cambiando. Antes solíamos hablar durante horas, reírnos sin parar. Ahora nuestras conversaciones se habían vuelto rutinarias, frías. Me apoyé contra el mostrador, sintiéndome más perdida que nunca. Y entonces, como si el destino jugara conmigo, la puerta de la cafetería se abrió. Javier. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Pensé que ya no vendrías, le dije antes de poder detenerme. Él sonrió levemente. Yo también lo pensé. Se acercó al mostrador y apoyó las manos sobre la madera oscura. Lucía, dime la verdad. Su voz era firme, pero no dura. ¿De verdad eres feliz con él? Sentí un nudo en la garganta. Javier, solo dime la verdad. Una vez. Podría haber mentido. Decir que sí, que todo estaba bien. Que mi corazón no se aceleraba cada vez que lo veía,
que no lo extrañaba cuando no estaba. Pero, no lo hice. Porque en el fondo, yo también estaba confundida. No lo sé, murmuré finalmente. Javier dejó escapar una leve risa amarga y desvió la mirada. Eso ya es una respuesta. Silencio. Un silencio cargado de cosas que no me atrevía a decir. Lucía, susurró, dando un paso hacia mí. Si alguna vez decides dejar de mentirte a ti misma, sabes dónde encontrarme. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió por la puerta. Lo vi alejarse, sintiendo el peso de mis propias emociones aplastándome. Por primera vez, me di cuenta de que estaba en medio de algo que no podía controlar. Y lo peor de todo, era que tenía miedo de tomar una decisión.